Pobreza. Medición de las condiciones de la pobreza. Utilizar la definición de estándar de vida planea la necesidad de aclarar cuáles son los objetivos que determinan ese estándar. El análisis económico tradicional suele identificar la noción de estándar de vida con la de utilidad experimentada por los individuos ante el consumo de bienes. Sin embargo, puede pensar en las capacidades como en las actividades que distintos objetos permiten realizar. Enfoque absoluto y enfoque relativo. De acuerdo al ya mencionado artículo de Spengler, la diferencia entre absoluto y relativo no estaría en la definición de pobreza, sino que son más bien interpretaciones de la manera en la que forman socialmente las necesidades, mientras que el primer enfoque sostiene que las necesidades, o al menos una parte de ellas, es independiente de la riqueza de los demás y no satisfacer revela una condición de pobreza en cualquier contexto. El segundo nos plantea que las necesidades surgen a partir de la comparación con los demás y la condición de pobreza depende del nivel de riqueza. Identificación de los pobres. Para poder identificar a los pobres se requiere comparar el bienestar de distintas personas para evaluar si alguna de ellas tiene un nivel menor al mínimo razonable. Fijado socialmente cada forma de medir la pobreza. Indicador de bienestar. La identificación de los pobres implica realizar una comparación entre distintos niveles de bienestar, por lo tanto se debe elegir una variable cuantificable que actúe como indicador. Ingresos versus consumo. Los indicadores de bienestar más utilizados en el análisis de la pobreza son el ingreso y el gasto en consumo. Esto se debe a que en general el análisis económico estándar define pobreza como un nivel de vida y estrecha aún más este concepto restringiéndolo al ámbito material. Ingreso, consumo del hogar versus per cápita. La medición de la pobreza, como se vio recién, realizada usualmente a través del ingreso o el de consumo. Este a su vez puede ser expresado en términos del hogar, ingresos total, o en términos individuales, ingreso per cápita. De acuerdo a la primera opción, dos hogares con el igual ingreso. Ingreso o consumo ajustado por escalas de equivalencia, como se indicó para estudiar la pobreza a través del ingreso o el consumo. Lo ideal es corregir la variable utilizada por medio de una escala de equivalencia que refleja de manera adecuada las necesidades de cada uno de los miembros del hogar. Proporción del gasto en alimentos. Es frecuente utilizar la proporción del gasto en alimentos de un hogar como indicador del bienestar del mismo. Esto se apoya en la conocida ley de Engel, según la cual la proporción de gastos en comida tiende a decrecer a medida que aumenta. Indicadores nutricionales. La calidad de vida de un hogar puede ser aproximada, por ejemplo, a través del consumo calórico de sus miembros. Eso tiene sentido ya que sobre todo para niveles extremos de pobreza la desnutrición es parte fundamental del fenómeno. Sin embargo, la desnutrición es solo un aspecto del nivel de vida y no un sinónimo de pobreza. Métodos antropométricos. Indicadores tales como estatura según edad y peso según estatura pueden servir como aproximadamente a los indicadores nutricionales como indicador de salud. Necesidades básicas. Este enfoque clasifica a los hogares como pobres si no logra cubrir algunas de sus necesidades en el ámbito de la alimentación, vestido, vivienda, salud, educación u otras. Vale decir, el bienestar se relaciona directamente con las satisfacciones ex post de las necesidades básicas.
línea de pobreza. Para determinar si una persona es pobre, es posible adoptar un enfoque directo o un indirecto. En el enfoque directo, una persona pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades básicas. Consumo calórico. Bajo este método, la línea de pobreza corresponde al nivel del ingreso o de gastos que permiten alcanzar un consumo predeterminado de calorías. Las necesidades calóricas se obtienen de estudios nutricionales realizando supuestos sobre el nivel de actividad física. Método del costo de las necesidades básicas. A diferencia del método anterior, que está basado en la satisfacción explícita de una sola necesidad, este método utiliza una canasta básica de consumo compuesta por diversos bienes y servicios. La línea de pobreza es el gasto necesario para adquirir esta canasta básica. Método relativo. Si bien en América Latina el uso de una línea de pobreza absoluta, como ha sido descrita en los puntos anteriores, está bastante extendido en los países desarrollados. Se tiende a utilizar un criterio relativo que fija la línea de pobreza en la relación los ingresos medios de un país. De esta forma, la pobreza se considera como una situación de privación relativa en la cual el individuo es menos pobre. Métodos subjetivos. De acuerdo a Hagel y Van Praag, la elección de enfoques en pobreza absoluta y relativa restringe arbitrariamente el problema de acuerdo a la percepción del investigador. De hecho, dentro de ambos enfoques requiere de juicios de valor. Métodos directos. El método directo no es una alternativa metodológica al método de línea de pobreza, sino que representa una conceptualización distinta de la pobreza como se vio anteriormente. El método directo utiliza el ingreso o el consumo como una aproximación al nivel de vida, necesidades básicas insatisfechas. En América Latina, el método directo más utilizado es el que se conoce como necesidades básicas insatisfechas o NBI. Este método consiste en verificar si los hogares han sido satisfechos una serie de necesidades previamente establecidas y considerando pobre a aquellos que lo hayan logrado. Índice de Desarrollo Humano. Desde el 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presenta su informe sobre el desarrollo humano. En él se evalúa el estado del desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las posibilidades de elección de las personas. El contenido del informe está basado en el Índice de Desarrollo Humano, generado como alternativa al PIB per cápita para medir el avance en las condiciones de vida de la humanidad. Si bien este índice no se circunscribe a la medición de pobreza, se ha considerado apropiado.